Ya estamos acá con Lía de Bárbara. Ella es sommelier. ¿Está bien? ¿Lo pronuncié bien? Perfecto, sommelier. Buenísimo. ¿Sabes francés? Intenté incursionar, pero nunca me salió. ¿Qué le vamos a hacer? Sommelier, exactamente, sí. Muy bien. Sí, Hoy sí. vamos a hablar de tips para disfrutar mejor del vino. Exacto. Tres tips para disfrutar Bien. mejor del vino. Sí. Arranquemos por el primero. Bien, perfecto. Primero voy a hacer una aclaración. Soy muy de que cada uno haga lo que quiera para disfrutarlo, pero el que le interese un poquitito más, podemos aprender un poquito más de eso. Bien. El primer tip va a ser muy importante saber elegir la copa. Por eso tengo un muestrario de copas acá. La copa va a tener 3 características. Bien, esto no tiene que ver con que sea más linda o más fea. No, ni más extravagante, Bien. ni más simple, no. Va a tener que ver con 3 principios básicos. Uno, el material, que Bien. sea cristal. Otro, que sea el color, que sea transparente, así como vemos estas, para poder apreciar la fase visual del vino. En esos 2 casos, para ayudarme a la cuestión de la vista. Exacto, sí. Y en el cristal ahí lo profundizo un poquito más. Y lo otro es la forma. Entonces, el cristal es un vidrio que tiene minerales de plomo, o a veces no lo hacen con plomo, sino que lo hacen con óxido de zinc magnesio, y eso permite moldear mejor la copa y generarle el borde finito que vemos acá en las copas literalmente. Ese borde nos va a ayudar a cuando bebemos a apreciar mejor el vino, el borde finito. ¿Por qué? En un borde como es de vidrio, como es este vaso por ejemplo, va a ser el líquido como un salto en nuestra boca y no se va a apreciar tan bien todas las características. Entonces, No, qué increíble. Sí, ¿viste? Qué detalle. Es loco lo que se está diciendo, pero Claro, por allí la gente dice, no, es por agrandado, que en vez Claro. que tiene que ser cristal y no vidrio. No, tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso. Además, también tiene que ver con que el cristal va a refractar la luz y nos va a ayudar a apreciar mejor los colores y todas las cualidades del vino en la parte visual. Bien, en el vidrio sería como más tosco. Claro, el vidrio sí es más resistente, es verdad, pero no va a brillar tanto y además tiene eso que no se puede hacer el borde tan finito y nos va a afectar la percepción en la boca. Bien. Esa es una. Y la otra que es muy importante es la forma de la copa. Acá tenemos un montón de formas. Por ejemplo, esta es una línea que tiene, hay como 7 copas diferentes en la misma línea y es una por cada varietal. Pero en el llano nos vamos a olvidar de eso y lo importante va a ser que la copa tenga, vamos a agarrar esta que es bastante básica. La copa vemos que tiene una base, Sí. un tallo y todo esto se llama cáliz, ¿sí? Bien. Esta parte más ancha del cáliz se llama ecuador. Es importante que el vino llegue hasta acá, Al ecuador. al ecuador, y no más que eso, Que sería la parte ancha de la copa. parte más ancha de la copa. ¿Para qué? Para que en esta cámara de aire se concentren todos los aromas que vamos a poder percibir del vino. O sea, Bien. el vino se exprese y nos dé todo lo que tiene para dar. Y a su vez que la boca sea más angosta que el ecuador para que concentren esos aromas en la nariz. Bien. Y nos lleguen todas esas partículas aromáticas que se van a ir desprendiendo y las vayamos disfrutando básicamente. Entonces, la recomendación para casa, más allá de que yo traje acá como un muestrario de que puede haber diferentes tipos de copas, es que tengamos una Como para disfrutar de un buen vino. que sea de cristal, que sea transparente y que tenga esa forma que acabo de describir. O sea que eso va a ser lo ideal. Bien. Ahora, si van a comprar copas, a tener en cuenta estas claro, y también hay características. como un mito que siempre la copa de cristal es carísima. Bueno, todas estas tienen diferentes precios, por ejemplo. Entonces vamos a conseguir unas que son mucho más asequibles que otras que probablemente nos la podamos permitir y no hace falta comprar 12, ni 6, ni 24. Con tener una o un par ya es suficiente para disfrutar. Para disfrutarlo, hacer Exacto. una buena degustación. Exacto. Todo esto para quien le interese ir aprendiendo un poquito más del vino. Si no tenemos una copa de estas en casa, sigamos abriendo vinos, por favor, que es lo que nos va a importar, seguramente. Muy bien. Sí. Tenemos en cuenta la copa, Ujú. la temperatura. La temperatura, exacto, súper importante y ese es el segundo tip, tener cuidado con la temperatura. Una temperatura muy, muy, muy fría es como que se nos adormecen las papilas gustativas y se nos anestesian, no vamos a percibir nada de Bien. lo que el vino nos puede No ofrecer. tiene que ver tanto con el vino, sino con lo que yo voy a percibir en temperatura al paladar. Claro, eso por un lado. Y con Bien. lo que tiene que ver con el vino, cuanto más temperatura tiene, más van a ir evaporándose y el alcohol nos bien. va a ir trayendo esas moléculas aromáticas a la nariz. Entonces, también un poco más de temperatura va a ser beneficioso, pero no tanto
como para que nos moleste el alcohol, porque el alcohol nos va a empezar a molestar cuando la temperatura es muy alta. Bien, un vino tinto debe ser mucho más perfumado y más sabroso que un blanco. No, en absoluto no. Eso es una cuestión de la cepa, del lugar donde esté plantada, del modo de elaboración que tenga el Ya enólogo. tiene que ver más con características propias. Exacto, propias de la uva, propias de la elaboración también, sí. Y todo esto, de la temperatura, vamos a elegir los blancos, beberlos más frescos, porque los blancos tienen más acidez que los tintos, y eso nos va a hacer más agradable al paladar, esa acidez que sea más fresco. Bien. Hablando del tema de temperaturas, se habla de temperatura ambiente, pero ¿cuál temperatura ambiente? Porque en San Juan, temperatura ambiente en verano estamos hablando de arriba de los 35. Sí. No, la temperatura ambiente viene de cuando en Francia sacaban de los sótanos de los castillos que estaban, los vinos que estaban muy fríos y los llevaban a una habitación, que en francés se dice chambre. Entonces chambreaban los vinos, los ponían a temperatura ambiente desde un sótano que venía muy frío. Pero la verdad que tenemos estos elementos para medir la temperatura, pero si no los tenemos en casa, una regla básica es, por ejemplo, los espumosos, los que tienen burbujas, podemos sacarlos directamente del freezer y consumirlos. Bien. Los blancos los sacamos de la heladera y en unos 5 o 10 minutitos, si es verano sanjuanino al instante, los vamos a consumir súper bien, naranjos y rosados también, y siempre con una fraperita o volviéndonos a la heladera para que no levanten temperatura. Y ya de ahí en más, a los tintos los podemos poner desde la temperatura ambiente que tengamos, 15 o 30 minutos en la heladera, y los sacamos. Tienen que estar frescos al paladar. Podemos hablar un montón de temperatura, un montón más, porque según el cuerpo del vino va a ir teniendo diferentes temperaturas ideales de servicio y de consumo, que todo tiene esta explicación que te decía de la acidez, de los aromas que se desprenden más o menos y demás, de los taninos, que es esa sensación áspera que nos deja en la boca. Bueno, esos son muy molestos con el frío, entonces por eso los tintos se consumen con un poquito más de temperatura, así que hay muchas variables, pero en general vamos a ir de los blancos ligeros a los tintos pesados, con más cuerpo, aumentando esa temperatura de servicio. Excelente. Lía, nos hemos quedado sin tiempo y un montón de dudas. Así que te vamos a volver a invitar. Seguro. Y cuando vuelvas, te hago la propuesta de hablar del cambio de copa en los espumantes. Perfecto. Que antes se usaba copa flauta y ahora está de moda la copa abierta. Exactamente. Que era bastante antigua. Vamos con eso entonces, seguro. Te invito para la próxima, ¿sí? Por supuesto. Lía, contacto para todos aquellos interesados en tener una experiencia con vos y con el vino. Es mi teléfono, tengo un grupo de WhatsApp donde informo las degustaciones. El contacto es 2923 445184, ahí yo mando información y si quieren se suman al grupo de WhatsApp para participar de las degustaciones. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a vos, Germán. Ahora seguimos con más de este programón de la mano de Juan.